Muy bien, vamos a cambiar de tema. Hemos estado viendo este tema de violencia hacia la mujer, violencia familiar, reiterativamente este año nos ha ido con cifras alarmantes. Todavía no hemos terminado el primer mes y estamos sumando una y otra vez información sobre trágica violencia familiar. Cuando no termina en feminicidio, le marcan la cara a una mujer con cuchillo. Es decir, estamos viendo un tema de desgracia sobre esto y por eso hemos invitado al doctor Walter Dávila, que es psicólogo, para que nos ayude un poco a comprender qué está pasando en nuestra sociedad, cada vez más violenta, pero más violenta en este tipo de casos también. Doctor, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, José, por la invitación. ¿Qué podemos decir a la población, doctor? ¿Qué estaría pasando? ¿Qué está ocurriendo? Claro, lo que pasa es que nuestro comportamiento se debe a muchos factores. No todo es psicología también, porque ya la ciencia también está avanzando. Si bien es cierto que es importante la educación, es importante la parte social y ambiental, pero también tiene que ver la parte genética y biológica. No olvidemos que un cerebro, por ejemplo, el córtex cerebral, donde está la lógica, la razón, la voluntad, donde tengo capacidad de tomar decisiones, donde inhibo la agresividad, donde esta parte tiene la capacidad para tomar decisiones, a veces, y regulan el comportamiento, a veces está malogrado, o sea, no funciona bien. Cuando no funciona bien, entonces se deja llevar por las pasiones, por la violencia, por la parte criminal. Ahora, ¿por qué este cerebro no funciona bien? Porque seguramente esta persona cuando era niño, maltrato del padre, maltrato de la madre, de la sociedad, han dañado las estructuras cerebrales o sobre todo las fibras nerviosas blancas del cerebro que se conecta con la parte instintiva, con la parte más profunda. Cuando una persona tiene ya dañada esa parte frontal, entonces no sabe tomar decisiones y se deja llevar por las emociones y por la agresividad. O sea, ya no es solamente un tema psicológico. Claro, eso hay que tomar en cuenta. Pero estamos conversando con el doctor Walter Dávila, que es psicólogo, viendo qué es lo que pasa con nuestra sociedad, una sociedad altamente violenta que ha emprendido una serie de hechos contra las mujeres, por ejemplo, que son gravísimos, ¿no? Los ataques que no terminan en feminicidios, terminan en situaciones graves. Ahora un tipo golpea a su pareja y luego intenta suicidarse en La Victoria, pero no es el único caso, pues este caso parece repetitivo, calcado, desde que inició el año hemos visto cifras alucinantes al respecto. Y el doctor me decía algo importante, que es, cuidado, no siempre es un tema psicológico. Claro, porque la parte del cerebro, que es el corte prefrontal, es una parte del cerebro que regula el comportamiento, que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Cuando alguien me hace daño, o me insulta, o me quiere pegar, o me menta a la madre, esa parte que está funcionando bien me dice, tranquilo, cálmate, respira, no le hagas daño, porque las consecuencias pueden ser. Pero cuando esta parte no funciona bien, entonces no hay conexión con la parte profunda, o sea, sale la parte límbica, la parte instintiva, emocional, porque no lo regulo. Porque el equilibrio es importante, la parte límbica, la parte emocional es buena, pero siempre y cuando regulada por el córtex cerebral o por el neocorte. Cuando no pasa eso, uno se deja llevar por los instintos de manera criminal. Pero ¿por qué se daña esta parte del cerebro? ¿Por qué se daña? Cuando yo, de pequeño, mi padre me pegó, me maltrató, o de repente constantemente me ofendía, esta parte del cerebro que te comentaba, que es la corte prefrontal, las fibras nerviosas del cerebro se han dañado. Y como se han dañado, entonces no hay una buena conexión. Y eso ya no tiene solución médica, digamos. Ya eso tiene que ver la parte neurológica, ¿no? Entonces decimos que nosotros somos libres para tomar decisiones, pero el libre albedrío se pierde cuando no funciona esto. Claro. Entonces ya no depende a veces de mí. Ojo, no estoy justificando la agresividad, sino que hay ciertos comportamientos que tienen que ver con cierta parte del cerebro que no está funcionando bien y que de nada te sirve la psicología, de nada te sirve pórtate bien. Igual que el cigarro, por ejemplo, tú eres un sujeto que no fume, ¿te va a hacer caso? No. O sea, va a tomar conciencia de que el cigarro hace daño, va a tomar conciencia de lo que está haciendo está mal. La pregunta es ¿por qué sigue haciéndolo? Porque ahí hay muchas cosas ya. No te olvides que el alcohol, el tabaco, el maltrato dañan el cerebro. Entonces, una persona ya joven que tiene el cerebro dañado, no tiene la capacidad para regular su comportamiento y se deja llevar por la conducta criminal y violenta. Si no tiene un control o alguien que ayude a entender esta situación, no es posible detenerlo hasta que la situación llegue al caos. Claro, porque este sujeto se está dejando llevar por la parte instintiva y más aún, estas personas ya no pueden regular esta parte emocional.
Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hay personas que tienen problemas fruto, seguramente, que no tienen capacidad de tolerancia a la frustración, fruto de la inteligencia emocional, fruto de que no tienen empatía, fruto de repente, pero hay personas que tienen que ver muchas veces con la parte biológica. Entonces, no todo es social, no todo es cultural. También tenemos que ver el componente genético y biológico, porque si no vemos ese componente, el sujeto va a la psicología y tú lo tratas, pero si el problema no está ahí. Y cuando el sujeto lo que busca, doctor, es hacer daño, pero no hasta la muerte, porque digamos, en el tema de los feminicidios, ¿no es cierto? Se dice, oye, este no tiene ningún tipo de control, pues la ahorcó, la envenenó, le disparó, la acuchilló, ¿no es cierto? Así es. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, lo que ha pasado con San Juan de Lurigancho, un tipo con una navaja de afeitar termina desfigurando a su pareja? Claro. O sea, es un tema atroz. El otro día otro sujeto con un cuchillo también corta a su pareja que era venezolana y encima su expareja todavía, la desfigura. Y como eso hemos visto casos reiterativos que no buscan necesariamente que acabar con la muerte, pero sí son actos súper violentos. Claro, es violento, pero siempre sigue siendo agresividad, producto no en la parte racional. Y más aún, a veces estos tipos de personas tienen un comportamiento, un pensamiento distorsionado. Como tú lo dices, si no eres para mí, no eres para nadie. O sea, tú me perteneces, o sea, tú eres mía. Por lo tanto, tú tienes que estar conmigo y punto. Si no estás conmigo, no estás con nadie. Y más aún, cuando las personas en su vida no han podido seguramente tener vínculos afectivos, vínculos objetales bastantes, entonces se produce este problema. Por ejemplo, si yo tengo un tipo de comportamiento con mi familia y me dedico a mi familia, tengo un tipo de comportamiento con mi esposa y me dedico a mi esposa, tengo un tipo de comportamiento de repente en mi trabajo, con mi familia, con mis tíos, con mis sobrinos, con todo mi entorno, entonces mi vida se vuelve rica. Pero cuando yo estoy constantemente pegada a mi pareja, con obsesiones, de tal manera que yo vivo solamente para ella, cuando se rompe ese vínculo, ¿con quién me quedo? En el vacío. ¿Y ese vacío qué te lleva? A la depresión. Y fruto de la depresión, ¿qué puedo hacer? Puedo matarme o puedo matar. Entonces es bueno nosotros en una relación de pareja mantener vínculos objetales variados, como una rejilla, donde mi vida es rica. Rica porque yo le doy 100% a mi familia, 100% a mi trabajo, 100% a mis estudios, 100% a mi hobby, 100% a las cosas que me tocan vivir y también a mi pareja. Cosa que cuando falta uno, no se ve que el mundo todavía tiene sentido. Me puedo sentir mal, pero tiene sentido mi vida. Pero si yo vivo solamente para ti, y estoy solamente para ti, el día que tú falles o faltes y no estés presente, mi vida queda vacía, como tú comentabas. Y eso me puede llevar a consecuencias graves como la violencia, como la criminalidad, o la depresión y la ansiedad. Interesante lo que dice el doctor, eso de, porque ocurre muchas veces, ¿no?, que las personas dicen, no, solamente soy tuya, o tú solo tienes que verme a mí tus 24 horas del día y te siguen obstinadamente por la línea y te siguen en tu chat. Eso puede traer consecuencias fatales y eso pasa también con muchos hombres, o a veces también mujeres, que dicen, van aislando poco a poco a la mujer, o sea, ya no veas a tus amigas, ya no veas a tus amigos, inclusive no veas a tu familia, la va aislando a ella, hasta que al final ella termina con la pareja y se quedó sola. No es así, la vida es rica, la vida es equilibrio. Darle tiempo a todo es parte de nuestro desarrollo personal. Muy bien, doctor Dávila, le agradezco muchísimo. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por haber estado con nosotros.